edad avanzada, tiene algunas situaciones sabe de salud, a lo que va, pero es una persona con conocimiento vasto. Sabe a lo que va. Exacto. Ha representado Venezuela en varios países y es una persona con mucho conocimiento, de manera que él, cuando asume, es muy probable que sepa lo que le corresponde. Y eso es bueno. Eso es bueno porque los países, cuando logran tener personas de cierto nivel de conocimiento de la política, no aplica en todos los casos, pero en muchos casos les favorece bastante. Porque la inexperiencia trae consigo errores. Errores naturales, normales. Usted llega a un puesto por primera vez y va a cometer errores, aunque los subsane, ¿verdad? Uh-huh. Pero el que tiene experiencia la tiene. Yo recuerdo por allá por el 2008, que fue cuando empecé los trajines del mundo de la comunicación. Yo recuerdo que en la emisora del distinguido amigo y colega comunicador Juan Julio Campos Ventura, ahí en Magia 90, a mí me tocó ser parte de un programa matutino, creo que se llamaba Higüey al Día. Ajá, correcto. Ahí habían varios compañeros y yo recuerdo que el primer día que me tocó hablar a las 6 de la mañana y cuando abrieron ese micrófono a mí se me olvidó cómo se hablaba el español. Y mire, gracias a Dios que era a las 6 de la mañana y que los vagos, que son los que dan pila y que dan cuerda, estaban durmiendo. Un vago no se levanta a las 6 de la mañana ni loco. Uh-huh. Y cuando me tocó decir procuraduría, ¿usted cree que esa palabra me salió a mí? Es verdad. No hubo forma. Entonces, pero esas son las experiencias de los primeros días. Claro. Ya después le he ido perdiendo el miedo a las cámaras y a los micrófonos y a los stands de televisión. Pero hay personas que vienen aquí, se sientan ahí y se formatean. ¿Por qué? Por la inexperiencia. Claro. Y eso aplica en todo. Entonces, en la política, lamentablemente, quizás si Maduro, vamos a hablar de Maduro porque estamos ahí en Venezuela, si Maduro hubiese tenido un nivel de experiencia política mayor, cuando hereda el gobierno de parte de Chávez, quizá hubiese hecho un mejor trabajo. Acuérdese que y su pueblo lo hubiese apoyado. Era un chofer de camiones. Sí, y un dirigente sindical. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre con los dirigentes sindicales? Que al final... Su metodología es otra. Ahí es que voy. La metodología, la enseñanza, la base de los dirigentes sindicales es muy distinta a la del Estado. Es muy distinta. ¿Bregan con gente? Sí. ¿Bregan con recursos? Sí, pero no bregan con el Estado. Y el Estado es un monstruo de 7 cabezas que para usted dirigirlo, usted tiene que tener, óigame, conocimiento en todas las áreas y un equilibrio enorme. Pero mire el ejemplo sencillo. Uno de los senadores con un currículum vitae más fuerte es el nuestro. Ajá. O sea, usted va a la Cámara, allá al Senado, la Cámara Alta, y busca el background de estudio. Usted va a encontrar que el senador de nosotros es uno de los principales, pero ha tenido algunas situaciones con los medios de comunicación porque tiene una manera de hablar directa, ¿verdad? Que eso es bueno. Eso es bueno porque te dicen las cosas como son, pero políticamente hablando te afecta. ¿Y por qué te afecta? Porque en el Estado las cosas no se hacen como tú entiendas. Sí, pero a veces... Entonces, cuando él emite una opinión ahí, en estos días emitió una, yo vi después otras declaraciones donde él decía, ya ustedes saben cómo yo hablo, pero yo me refería a esto y esto, pero ya el daño está hecho. Enviar esa propuesta y vamos a ver si las personas que están en la mesa del debate, los intereses de por medio, los grupos, la aceptan. Es una propuesta que podríamos estudiar. La población dice, no, eso no lo queremos, pero no asumen que de él. Entonces, fíjese, eso es el Estado dominicano. Es un conjunto de intereses demasiado grande. Él le agregó a eso un ingrediente yo no lo veo descabellado. Sí. Ya tú lo estás apoyando. No había necesidad de esa parte. Fue esa expresión lo que le trajo condena. Sí. Y no había necesidad de decir eso. Quizás cuando tú te sientas, porque el que esté en una posición de juez tiene que escuchar todas las partes. Claro. O sea, tú tienes que escucharme. El sector empresarial hay que escucharlo porque es una de las partes fundamentales de esta discusión. Uh-huh. Pero el empleado también es una parte fundamental. Entonces, el que está dirigiendo tiene que tener ese equilibrio. Ni me voy muy para acá, ni me voy muy para allá. Y buscar siempre la manera de equilibrar la situación, porque tú estás entre varios grupos que no van a llegar a un acuerdo porque los intereses son encontrados. Claro. El interés del empresario es ganar dinero, es producir, es la rentabilidad. ¿Y quién tiene la decisión de
que no la va a tener en las manos ni el empresariado ni los empleados, la tienen los legisladores. Entonces, por eso el legislador tiene que ser lo más independiente, aunque tenga afinidad con una de las propuestas, lo más independiente y lo más equilibrado posible, porque al final ustedes tienen esa decisión. Hay que irse a la pausa. Usted recuerda, antes de irnos a la pausa, usted recuerda, volviendo a Venezuela, cuando Hugo Chávez muere, que asume Maduro, el poder se le cedió antes de Chávez morir. Se había designado. Recuerden que Diosdado fue presidente como por 2 días, creo que fue un día, no recuerdo. En la transición. Y días después Maduro dio unas declaraciones de que un pajarito le habló. Sí, claro. Y que le habló por Chávez. Y ya ustedes saben la historia del pajarito. Ahí eso marcó, oiga, una expresión, marcó la vida de ese hombre. Para que lo sepa. Pero aquí tenemos otro ejemplo y con ese nos vamos a la pausa. Cuando Danilo en la campaña dijo ese penco candidato en el sur, eso lo dice alguien que vivió 10 años en Barahona. Penco es grande, o sea, ese penco carro, ese penco mujerón, es como una expresión de grande, un asunto grande, exageradamente grande. Pero le pegaron el penco al pobre Gonzalo y le pudieron quitar el penco. No, todavía es el penco. Todavía se llama el penco.